Bienvenida y bienvenido al canal Pedro Te Enseña, y hoy vamos a hacer nuestro primer video en el motor de base de datos ACE. Y ACE es un motor de base de datos, viene en el paquete de Office, y normalmente cuando empezamos a trabajar en el mundo de las bases de datos, hacemos uso de él, y a medida que va pasando el tiempo podemos ir aprendiendo otros tipos de motores de base de datos. Inicialmente vamos a aprender a manejar ACE, y para ingresar a él vamos a colocar, por ejemplo, tú puedes colocar Windows R, MS ACES, y aquí vas a ingresar a ACES de una forma directa. Si yo aquí lo tengo, pues vamos a decir crear, y aquí vamos a decir crear, y aquí yo tengo, vamos a cerrar acá, y yo tengo aquí ACES. Entonces aquí tengo archivo, tengo lo que es lo básico de ACES. Por ejemplo, yo puedo tener acá archivos, puedo tener creación de base de datos. Acá, por ejemplo, yo puedo crear una base de datos, puedo traer datos externos, puedo crear herramientas de base de datos. Vamos a manejar acá lo que es el inicio, y vamos a crear nuestra pequeña tabla. Y para crear una tabla en ACES, por ejemplo, tú puedes colocar acá. Tú puedes venir por acá y puedes, dice ver, vista de diseño, crear. Por ahí donde dice inicio, acá puedes crear una tabla o una entidad, como se conoce en, en el mundo de las bases de datos. Entonces vamos a cerrar acá. Acá te dice tabla 1, observa, pero tú también puedes crearla por acá. Vamos a cerrar aquí esto, y aquí te va a aparecer, tú puedes crear, vas por inicio, vas por crear, y vienes acá donde dice tabla. Y aquí vas a crear una tabla. Tú le puedes cambiar el nombre acá, o te puedes ir por vista diseño. Por ejemplo, yo puedo decir clic derecho, vista de diseño, le voy a dar el nombre de la tabla. Inicialmente va a ser cliente. Entonces aquí voy a guardar todos los clientes de mi base de datos. Entonces aquí me va a aparecer esto, observa. Me van a aparecer estos tres campos. Me va a aparecer y del campo, el tipo de dato y una pequeña descripción. Entonces, acá vamos a colocar el nombre del campo. Por ejemplo, puedo colocar y del cliente de tipo numérico, y aquí puedo crear una descripción de ese campo para que estoy creando este campo en la tabla. Entonces vamos a crear por ejemplo, vamos a colocar y del cliente, y acá lo podemos colocar numérico. Seleccionamos numérico, vamos a colocar nombre, y aquí vamos a colocar de tipo texto. Vamos a colocar género, y acá vamos a colocar de tipo texto corto. Y supongamos que tenemos la base de tabla así. Entonces yo puedo venir acá, cerrar la tabla, y le digo que sí, crear los campos, digo que sí. Aquí voy a tener la tabla cliente. Observa que aquí me aparece la tabla cliente. Ya tengo la tabla cliente acá. Pero yo puedo modificar la tabla. Entonces, ¿cómo se modifica? De pronto se me olvidó un campo, entonces yo puedo decir clic derecho, vista de diseño, y acá me va a aparecer nuevamente la tabla. Selecciono acá, borro, digo clic derecho, vista de diseño, y acá me va a aparecer toda la tabla. Entonces aquí puedo colocar género, vamos a colocar por ejemplo ciudad, colocar en minúscula ciudad, vamos a colocar este género en minúscula, nombre, listo. Vamos a colocar por ejemplo edad, vamos a colocar otro campo, por ejemplo teléfono, vamos a colocar todo de tipo numérico, listo. Entonces ya tengo esta tabla, y ahora vamos a cerrar acá, y así dice guardar los campos de la tabla, digo que sí, y aquí voy a tener mi tabla donde voy a guardar todos mis clientes. Repito, si quiero modificar un campo, me voy por vista de diseño. Por ejemplo, vamos a colocar acá nombre en minúscula. Por ejemplo, vamos a colocar y del cliente, nada más para que vea cómo se modifica y del cliente. Así, nombre de tipo
texto, ciudad de tipo texto, edad de tipo numérico, teléfono. Acá vamos a colocar de tipo numérico. Y acá vamos a tener, y acá tenemos la llave principal. ¿Qué quiere decir esta llave? Esta llave me permite que no pueda eh, crear un campo duplicado. O sea, que yo no pueda colocar, por ejemplo, a un cliente le doy el código 1 y le puede ir del cliente 1 y le voy a dar ir del cliente 1 a otro. No se puede. Entonces vamos a decir sí. Y ahora vamos a guardar campos en la tabla. ¿Cómo hacemos? Hacemos doble clic y aquí aparece uno. Vamos a colocar un nombre, por ejemplo, Carlos, género. Vamos a colocar masculino, ciudad, Bogotá, edad. Vamos a colocarle 34. Teléfono, vamos a colocar 100. Y acá tenemos un registro. Acá, por ejemplo, vamos a colocar todos. Nombre Sergio, género masculino, Bogotá, 345. Y cierro acá. En este caso voy a tener dos registros. Imagínate una base de datos puede tener X número de registros. Un banco sin número de registros. Entonces aquí voy teniendo mis registros. Pero si yo quiero colocar un 2 acá, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar este nombre, vamos a colocar esto, vamos a colocar esto. Si yo quiero colocar el texto, no me va a dejar porque yo lo definí de tipo numérico. Entonces debo colocar aquí número. Y aquí vamos a colocar número. Pero ¿qué va a pasar aquí cuando yo diga Enter? ¿Qué va a pasar? Observa que hay dos campos iguales. Y del cliente 1, 2 y 2. Cuando yo vaya a decir Enter, me va a mostrar un error. Dice, los cambios solicitados a la tabla no se pueden realizar porque crean varios campos duplicados. Entonces, si yo no coloco otro número, no me va a dejar crear ese campo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un cliente con el mismo código. Porque no se puede hacer. Porque si tú vas a crearle una venta a este señor y tiene otro cliente con este mismo código, tú no puedes diferenciar a qué cliente es que le vas a generar. Por eso es que tenemos el campo y por eso es que creamos la llave acá para que me aparezca la llave para no dejar un campo que se repita. Repito, ahora si tú quieres nuevamente abrir la tabla para llenar, empiezas a llenar acá, solamente con doble clic. Ahora, si quieres modificar un campo de la tabla, clic derecho, vista de diseño, y acá tú puedes modificar un campo de la tabla. Por ejemplo, yo podría colocar acá profesión, tipo texto. Me dice, ¿desea guardar los cambios? Sí. Cuando yo abra, me va a aparecer profesión y observa que no tiene campo. Entonces yo lo podría llenar. Por ejemplo, yo puedo colocar médico. Acá yo puedo colocar, por ejemplo, ingeniero. Acá puedo colocar odontólogo, etcétera. Entonces, hasta aquí aprendimos a crear una tabla la creamos por acá. Podemos modificar una tabla. Clic derecho. Cuando yo doy clic derecho, puedo modificar una tabla acá. Tabla cliente. Si yo vengo por acá y digo clic derecho y digo vista de diseño, puedo modificar una tabla por vista de diseño o también puedo eliminar una tabla aquí.
Ahora no la vamos a eliminar, vamos a esperar otro video donde aprendamos a nuevamente insertar datos, a eliminar campos y hacer otras modificaciones en la tabla que son verdaderamente importantes. Espero te haya gustado este pequeño video del motor de base de datos ACES. Hasta la próxima.